Capítulo 8. La ley del dolor. El buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Cada problema le presenta a la persona a sí misma. ¿Cómo responde usted normalmente a las malas experiencias? ¿Explota con enojo? ¿Se cierra usted mismo emocionalmente? ¿Se aísla usted mismo de la experiencia todo lo que sea posible? ¿La ignora? John Cloney dijo en una ocasión: cada problema le presenta a la persona a sí misma. ¡Qué perspectiva! Cada vez que nos encontramos con una experiencia dolorosa, llegamos a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. El dolor puede detenernos en seco, o puede hacernos tomar decisiones que nos gustaría posponer, tratar problemas que preferiríamos no afrontar y hacer cambios que nos hagan sentir incómodos. El dolor nos impulsa a afrontar quiénes somos y dónde estamos. Lo que hagamos con esa experiencia define quiénes llegamos a ser. Recientemente me encontré con la historia de Cheryl McGuinness, alguien que pasó por una experiencia tan mala como una persona pueda soportar. Una mañana a finales de verano, su esposo, Tom, salió a trabajar antes del amanecer, y como hacía con frecuencia, le dio un beso antes de irse. Unas horas después, Cheryl se levantó, llevó a su hija adolescente y a su hijo a la escuela, y procedió con su rutina diaria. Entonces recibió una llamada telefónica de una amiga preguntando si Tom estaba en casa. Después otra. Ella sabía que pasaba algo, pero no tenía ni idea de lo que era. Cuando presionó para obtener una respuesta, la amiga finalmente respondió: han secuestrado un avión. Era la mañana del 11 de septiembre de 2011, y el esposo de Cheryl, Tom, era piloto de American Airlines. Durante horas, mientras la casa de Cheryl se llenaba de amigas, vecinos, otros pilotos y personas de su iglesia, ella no podía obtener ninguna respuesta a sus preguntas. Pero cuando un auto llegó hasta su casa llevando al piloto principal de la aerolínea, ella supo lo que había sucedido. El vuelo 11 de American Airlines, en el que Tom había sido el copiloto, fue el primer avión que chocó contra el World Trade Center. Tom y todos los demás que iban en el avión murieron. Como la mayoría de personas que sobreviven a una terrible tragedia, Cheryl se las arregló lo mejor que pudo. Algunos individuos manejan bien las experiencias negativas, mientras que otros batallan. Según los expertos, en la estela de los ataques al World Trade Center, muchas personas sufrieron estrés grave, trastorno de estrés postraumático, depresión, trastorno de ansiedad general y trastornos de abuso de sustancias. A pesar de tener una conexión tan personalmente trágica con los ataques del 11 de septiembre, Cheryl se las arregló bien en esas circunstancias. En Beauty Beyond the Ashes, Belleza detrás de las cenizas, un libro que ella publicó 3 años después del evento, escribió: por injusto, irrazonable e imposible que parezca, seguimos teniendo trabajo que hacer después de que se produce una tragedia. Seguimos teniendo papeles que cumplir, seguimos teniendo responsabilidades hacia la familia y hacia los demás. La vida puede que haga una pausa durante un tiempo, pero no se detiene. Sea justa o no, esa es la realidad. Cheryl cumplió su papel con determinación y fortaleza. Planeó el funeral de Tom e incluso habló en él, lo cual fue algo muy alejado de su zona de comodidad. Se ocupó de sus hijos. Comenzó a dirigir su hogar como madre soltera. Y aprendió rápidamente cómo tratar las dificultades de ser una viuda. Por ejemplo, el primer día de la madre que pasó a solas después de la tragedia, permitió que amigas con buenas intenciones le convencieran para que fueran a un evento que ellas pensaban que le ayudaría. Fue un error. Por tanto, cuando se aproximaba el Día del Padre, ella fue proactiva y planificó el día para sacarle el máximo partido para ella misma y sus hijos. Cada nueva experiencia se convirtió en una oportunidad para el crecimiento personal. Cheryl escribe: estoy aprendiendo más cada día. Las circunstancias del 11 de septiembre me han obligado a examinar quién soy, a enfrentarme conmigo misma de maneras en que nunca tuve que hacerlo antes, a preguntar: ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué puedo hacer yo en Él, por su poder en mi interior? ¿Cómo me utilizará para tocar a otros?
Estoy aprendiendo más sobre mí misma y sobre Dios. Y estoy aprendiéndolo por mí misma, no mediante el filtro de Tom. 3. Cheryl dice que no entendió hasta que Tom se hubo ido lo perezosa que se había vuelto. Antes, había dependido de que él impulsara su crecimiento. Ahora estaba tomando la responsabilidad de ella misma. Una de las áreas en las que ella creció más fue en el hablar en público. Antes del 11 de septiembre, yo nunca había hablado en público. Solamente la idea de hablar delante de un grupo grande de personas me asustaba. Cuando hablé en el funeral de Tom, dejé a un lado mi temor por ese día, pensando que se me había dado una oportunidad única en la vida y yo no esperaba volver a hablar en público nunca más. 4 Pero personas siguieron pidiéndole que hablase, y paso a paso, ella creció como oradora. Estaba decidida a permitir que su pérdida condujese al beneficio de otros. Actualmente, los hijos de Cheryl son adultos. Ella volvió a casarse. Su esposo es Doug Hutchins. Y ella está contenta con su vida. Le preguntaron sobre la tragedia en su 10º aniversario. Es un día terrible, terrible, que no creo que nadie pueda olvidar nunca, dijo ella, pero añadió. De las cenizas del 11 de septiembre, de entre los escombros de aquel día, puedo salir para decir que soy más fuerte hoy que hace 10 años. 5 Eso es lo que puede suceder cuando una persona maneja bien las malas experiencias. Eso muestra el poder de la ley del dolor. ¿Que separa a las personas que prosperan de las que meramente sobreviven? Yo creo que es el modo en que se enfrentan a sus problemas. Esa es la razón por la que escribí Failing Forward, el lado positivo del fracaso. Quería ayudar a las personas a tratar problemas y errores de una manera que les ayudase en lugar de hacerles daño. Quería enseñar a las personas a utilizar las malas experiencias como peldaños para el éxito. Nunca he conocido a nadie que diga, me encantan los problemas, pero he conocido a muchos que han admitido que sus mayores beneficios llegaron en medio de su dolor. Lo siguiente es lo que sé sobre las malas experiencias. La vida está llena de altibajos. El problema es que lo que la mayoría de nosotros queremos son altos y altos. Eso no es posible. Creo que es bastante obvio que nadie logra escapar de las malas experiencias, y quizás sea una de las razones por las cuales mi conferencia Cómo ir bien cuando las cosas van tan mal haya sido tan popular. Como dice la frase, algunos días usted es la paloma. Otros días usted es la estatua. Podemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar las experiencias negativas, pero ellas tienen su modo de encontrarnos. Me encanta la cita. Intento tomar la vida día a día, pero últimamente varios días me han atacado a la vez. Sin importar quién sea usted, dónde viva, lo que haga o cuál sea su trasfondo, tendrá que tratar las malas experiencias. Como observó el presentador de televisión y autor Dennis Whaley. Esperar que el mundo le trate justamente solo porque usted es una buena persona es un poco como esperar que el toro no cargue contra usted porque es usted vegetariano. Tiene que tener expectativas realistas cuando se trata del dolor y los problemas. Usted no puede evitarlos. El actor ganador del premio de la Academia Dustin Hoffman describió lo que fue para él y para otros compañeros actores en los primeros tiempos de sus carreras cuando estaban batallando. Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a tener éxito, nos habríamos reído en su cara. Éramos cualquier cosa menos actores exitosos en aquellos tiempos. Yo era camarero, Gene Hackman era transportista y Robert Duvall trabajaba en la oficina de correos. No teníamos el sueño de ser ricos y famosos. Soñábamos con encontrar un empleo. Fue un período de terrible rechazo, y odiábamos que nos rechazaran. Llegó hasta el punto de que solíamos dejar nuestras tarjetas en las puertas de los agentes de casting, llamábamos y salíamos corriendo, solamente para no tener que enfrentarnos al rechazo cara a cara otra vez. Fue tan desalentador que yo consideré seriamente abandonar y convertirme en maestro de interpretación en la universidad. A nadie le gusta cuando está en medio de una mala experiencia. Normalmente es doloroso. Pero si se maneja bien la experiencia, entonces se disfruta al hablar de ello después. Se convierte en una gran historia de guerra.
Las dificultades de la vida no nos permiten quedarnos igual. Nos mueven. La pregunta es, ¿en qué dirección seremos movidos, hacia adelante o hacia atrás? Cuando tenemos malas experiencias, ¿nos volvemos mejores o amargados? ¿Nos limitarán esas experiencias o nos conducirán a crecer? Como destacó Warren G. Lester, el éxito en la vida llega no al sostener una buena mano, sino al manejar bien una mala mano. Cuando llegan los momentos difíciles, muchas personas no responden bien. Algunas parecen tener el lema que vi una vez en el parachoques de un vehículo. Cuando el camino se vuelva difícil, es momento de dormir una siesta. ¡Qué lástima! Aprender la ley del dolor es esencial para cualquiera que quiera crecer. La mayoría de personas exitosas señalarán a los momentos difíciles que hubo en sus vidas como puntos clave en su viaje de desarrollo. Si usted está dedicado al crecimiento, entonces debe estar comprometido a manejar bien sus malas experiencias. Todo el mundo tiene un archivo de dolor. Usted tiene el suyo. Yo tengo el mío. Puede que yo no haya experimentado nada tan traumático como lo que experimentó Cheryl McInnes, pero he tenido mi parte de fracasos y de experiencias negativas. A continuación hay algunas que han llegado a ser beneficios en crecimiento a la larga. El dolor de la inexperiencia. Yo esperaba éxito instantáneo al principio de mi carrera, pero tropezaba con frecuencia debido a mi inmadurez. Tuve que aprender paciencia y ganarme respeto e influencia por parte de otros. El dolor de la incompetencia. Realicé mucha consejería al principio de mi carrera y era terrible. Eso me obligó a reevaluar mis dones. Solamente cuando comencé a equipar a personas encontré mi zona de fortaleza. El dolor del desengaño. Margaret y yo teníamos programado adoptar un hijo, pero entonces le perdimos. Quedamos devastados. 6 meses después adoptamos a nuestro hijo, Joel, que es un gran gozo para nuestras vidas. El dolor del conflicto. Una iglesia que yo lideraba experimentó una división en la congregación, y algunas personas abandonaron la iglesia. Esa experiencia me hizo profundizar más como líder. El dolor del cambio. Ya le he hablado de que al principio de mi carrera cambié de organización. Eso significó que tuve que comenzar otra vez. A pesar de lo difícil que fue, me proporcionó muchas oportunidades. El dolor de la mala salud. Mi ataque al corazón a los 51 años fue atroz. También fue una llamada de atención. Inmediatamente cambié mis hábitos alimenticios y adopté la práctica del ejercicio diario. El dolor de las decisiones difíciles. Querer que todo el mundo sea feliz y tomar decisiones difíciles eran tareas incompatibles. Aprendí que el buen liderazgo es defraudar a personas a un ritmo que ellas puedan soportar. El dolor de la pérdida económica. Una mala decisión de inversión nos costó mucho. No fue divertido vender mis bienes para cubrirla. Me ayudó a tener más cuidado a la hora de correr riesgos. El dolor de la pérdida de relaciones. Esforzarme por alcanzar mi potencial me ha separado de amigos que no tenían deseo alguno de crecer. A medida que desarrollé nuevas amistades, aprendí a construir relaciones con personas que crecían y que querían hacer el viaje conmigo. El dolor de no ser el número uno. En un trabajo, yo seguía a un maravilloso pastor principal que era muy querido como líder. Para algunas personas, yo nunca era tan querido o respetado como él. Eso me enseñó humildad. El dolor de viajar. Mi carrera me ha mantenido en la carretera. Eso me enseñó a valorar a mi familia y me motivó para aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. El dolor de la responsabilidad. Liderar organizaciones y tener a muchas personas que dependen de mí ha requerido que piense en el bienestar de los demás, que cree un nuevo contenido continuamente, mantenga lleno mi calendario y constantemente cumpla con demandantes fechas límite. Eso ha sido muy agotador, pero también me ha enseñado mucho sobre prioridades y autodisciplina. ¿Qué me han enseñado todas esas experiencias dolorosas? Permitir que mi incomodidad sea un catalizador para mi desarrollo. El crecimiento es el mejor resultado posible de cualquier experiencia negativa. Frank Hughes bromeaba.
La experiencia no es realmente la mejor maestra, pero sin duda sirve como la mejor excusa para no intentar volver a hacer la misma necedad. Si quiere que sus malas experiencias le eviten volver a hacer las mismas cosas necias pero también le lleven a un crecimiento significativo, le sugiero que acepte las 5 siguientes acciones. Postura en la vida es un término utilizado para describir el marco de referencia general de las personas. El conjunto de actitudes, suposiciones y expectativas que las personas tienen de sí mismas, de las personas y del mundo en general. Compone las actitudes de las personas hacia el dinero, suposiciones sobre su salud, y expectativas para el futuro de sus hijos. El producto de la postura en la vida de cualquier persona es su manera de ver las cosas. Si tienden a ser optimistas o pesimistas, alegres o sombríos, confiados o suspicaces, amigables o reservados, valientes o tímidos, generosos o avaros, dadores o egoístas. Si usted puede mantener una postura positiva en la vida, se sitúa en la mejor posición para manejar las malas experiencias y convertirlas en crecimiento positivo. La pionera en terapia de familia y autora Virginia Satir observó: la vida no es de la manera que se supone que debe ser. Es de la manera que es. El modo en que usted la maneja es lo que marca la diferencia. Usted no puede controlar mucho de lo que sucede en su vida. Sin embargo, puede controlar su actitud. Y puede decidir elevarse por encima de sus circunstancias y negarse a permitir que las experiencias negativas minen quién es usted y lo que cree. Y puede estar decidido a encontrar algo positivo que aprender ante la tragedia, como hizo Cheryl McGuinness. Yo he llegado a una postura positiva en la vida porque creo que me da una mejor oportunidad de tener éxito a la vez que me sitúa en la mejor posición para ayudar a otros a tener éxito. Llegué a desarrollar esta mentalidad por medio del siguiente modo de pensar. La vida está llena de bien y mal. Yo no puedo controlar parte del bien y del mal. Así es la vida. Parte del bien y del mal saldrá a mi encuentro. Si tengo una postura positiva en la vida, el bien y el mal mejorarán. Si tengo una postura negativa en la vida, el bien y el mal empeorarán. Por tanto, escojo una postura positiva en la vida. En gran medida, usted obtiene lo que espera. No siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces, ¿por qué querría yo esperar lo peor? En cambio, intento seguir la idea expresada por el poeta John Gray en Le Fouettier cuando escribió: ya no más por delante o por detrás miren esperanza o temor. Sino, agradecido, tomo el bien que encuentro, lo mejor del aquí y ahora. Si puede usted hacer eso, no solo logra que la vida que tiene sea más fácil de vivir, sino que también logra que las lecciones de la vida puedan aprenderse mejor. Hay una historia sobre un granjero de pollos cuyas tierras quedaban inundadas casi cada primavera. Él no quería renunciar a su granja y mudarse, pero cuando el agua llegaba a sus tierras e inundaba sus gallineros, siempre era una batalla llevar a sus pollos a un terreno más elevado. Algunos años no podía moverse con la rapidez suficiente, y cientos de sus pollos morían ahogados. Después de la peor primavera que había experimentado jamás y de perder todo su rebaño, entró en la hacienda y le dijo a su esposa: hasta aquí. No puedo permitirme comprar otro lugar. No puedo vender este, no sé qué hacer. Su esposa respondió: compra patos. Las personas que aprovechan al máximo las malas experiencias son las que encuentran maneras creativas de afrontarlas, como la esposa del granjero en la historia. Ellos ven posibilidades dentro de sus problemas. El autor Neale Donald Walsch aseveró: la vida comienza al final de su zona de comodidad. Yo creo que la creatividad comienza al final de su zona de comodidad. Cuando usted siente el dolor de las malas experiencias, la creatividad le da la oportunidad de convertir ese dolor en ganancia. El secreto para hacer eso es utilizar la energía que proviene de la adrenalina o del enojo y utilizarla para resolver problemas y aprender lecciones. Yo experimenté eso hace muchos años cuando Lloyd Ogilvie me invitó a colaborar en The Communicators Commentary, una serie de 21 libros de comentario bíblico sobre el Antiguo Testamento. Lloyd me pidió que escribiese el comentario al libro de Deuteronomio, y yo estuve de acuerdo.
Pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que aquello me superaba. Yo no soy un erudito del Antiguo Testamento, e intentar escribir ese libro fue una experiencia terrible. En 3 ocasiones diferentes acudí a Lloyd pidiéndole ser liberado de ese acuerdo, y las 3 veces él declinó, alentándome a seguir trabajando en ello. La mala noticia era que yo estaba fallando en la tarea y me sentía terriblemente mal al respecto. La buena noticia es que debido a que él no aceptó un no por respuesta, yo tuve que ser creativo. Comencé a entrevistar a eruditos bíblicos para obtener su perspectiva, y debido a que mi hebreo no era lo bastante fuerte, contraté al profesor William Yarchin para que fuese mi tutor en hebreo. Esos actos, además de mucho trabajo, me permitieron terminar la tarea. Y cuando todos los volúmenes de la serie fueron publicados, les pedí a los otros 20 autores que me dedicasen un ejemplar de los suyos. Actualmente, esa colección está en el estante de mi biblioteca como una posesión muy apreciada. Cuando usted tenga una mala experiencia, en lugar de permitir que le desaliente o le haga enojarse, intente encontrar una manera de permitir que impulse su creatividad. En una ocasión preguntaron al presidente John F. Kennedy cómo se convirtió en un héroe de guerra. Con su humor seco de costumbre, él respondió: "Fue bastante fácil. Alguien hundió mi barco". Siempre es más fácil ver algo positivo en una experiencia negativa mucho tiempo después de que suceda. Es difícil afrontar la experiencia negativa en el momento con una mentalidad positiva. Sin embargo, si usted puede hacer eso, siempre será capaz de aprender algo de ello. El inventor Charles F. Kettering, que fue el director de investigación en General Motors, dijo: "Nunca se dará un golpe en el dedo del pie si se queda quieto. Cuanto más rápido vaya, más probabilidad hay de que se dé un golpe en el dedo, pero también tiene más probabilidad de llegar a alguna parte". En otras palabras, donde no hay lucha, no hay progreso. Afrontar dificultades es inevitable. Aprender de ellas es opcional. El que usted aprenda se basa en si entiende que las dificultades presentan oportunidades de aprender, y en si las trata como tales. El novelista James Baldwin comentó: "No todo lo que uno afronta puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado hasta que se afronta". Con frecuencia, es necesaria una mala experiencia para que afrontemos los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Sé que eso fue cierto para mí cuando se trató de mi salud. Como mencioné anteriormente, tuve un ataque al corazón a los 51 años de edad. Anteriormente a eso, yo sabía en lo profundo de mi ser que no estaba comiendo correctamente ni haciendo el suficiente ejercicio, pero no había tenido ningún problema de salud y por eso seguía adelante como siempre lo había hecho. Pero la noche en que tuve el ataque al corazón, el dolor atroz que sentí en mi pecho y el creer en ese momento que no iba a volver a ver a mi familia, finalmente captaron mi atención. Aquello me hizo afrontar el hecho de que necesitaba cambiar el modo en que vivía. Se podría decir que finalmente había llegado a un momento de enseñanza. Y ese es el valor de la ley del dolor. Nos da una oportunidad de dar la vuelta a nuestra vida. Una curva en la carretera no es el final de la carretera a menos que uno no tome la curva. La mayoría de personas no recorren el camino hacia el cambio positivo pensando. Lo hacen por sentimientos. En su libro, The Art of Change, el corazón del cambio, el profesor de comercio de Harvard, John Kotter, y el director de la consultora Deloitte, Dan Cohen, explican: cambiar de conducta es menos un asunto de dar análisis a las personas para influenciar sus pensamientos que de ayudarles a ver una verdad para influenciar sus sentimientos. Tanto pensamiento como sentimiento son esenciales, y ambos se encuentran en las organizaciones exitosas, pero el corazón del cambio está en las emociones. Cuando las malas experiencias crean fuertes sentimientos en nosotros, o afrontamos los sentimientos e intentamos cambiar o intentamos escapar. Es el antiguo instinto de lucha o huida. Necesitamos entrenarnos a nosotros mismos para luchar por los cambios positivos. ¿Cómo hacemos eso? Recordando que nuestras decisiones conducirán al dolor de la autodisciplina o al dolor del lamento.
Yo prefiero vivir con el dolor de la autodisciplina y obtener las recompensas positivas que vivir con el dolor del lamento, lo cual es algo que puede crear un profundo y continuo dolor en nuestro interior. La atleta y autora Ariana ya dice: estoy dispuesta a hacerme pasar a mí misma cualquier cosa. El dolor o la incomodidad temporal no significa nada para mí mientras pueda ver que la experiencia me llevará a un nuevo nivel. Estoy interesada en lo desconocido, y el único camino a lo desconocido es romper barreras, con frecuencia un proceso doloroso. Ese es un proceso que Nyad ha atravesado muchas veces a medida que se entrenaba para batir récords como nadadora de larga distancia. En 1979 nadó sin detenerse desde Bimini, en Bahamas, hasta Florida. Necesitó 2 días. Su récord ha permanecido por más de 30 años. La próxima vez que se encuentre en medio de una mala experiencia, recuérdese a usted mismo que está en la cúspide de una oportunidad para cambiar y crecer. El que lo haga dependerá del modo en que reaccione a su experiencia, y los cambios que realice como resultado. Permita que sus emociones sean el catalizador para el cambio, medite en cómo cambiar para asegurarse de estar tomando buenas decisiones, y después emprenda la acción. Anteriormente dije que necesita usted reconocer que sus circunstancias no le definen. Están fuera de usted y no tienen por qué impactar negativamente sus valores y normas. Al mismo tiempo, debe usted asumir la responsabilidad de su vida y de las decisiones que toma. El psiquiatra Frederick Flash, en su libro Resilience, y el psicólogo Julius Segal, en Winning Life's Toughest Battles, indican que las personas que se sobreponen a las malas experiencias evitan la etiqueta de víctima y asumen la responsabilidad de avanzar. No dicen: lo que me sucedió es lo peor del mundo, y nunca estaré libre de ello. Dicen: lo que me sucedió fue bastante malo, pero otras personas están peor, y yo no tiraré la toalla. No se revuelven en la autocompasión ni preguntan: ¿por qué yo? Y eso es bueno, porque hay solamente un paso del por qué yo al lástima de mí. Es casi imposible crecer de ninguna manera significativa cuando usted no asume responsabilidad de usted mismo y de su vida. Recuerdo una vieja canción de la cantante cómica Anna Russelli que representa la actitud que tienen muchas personas en nuestra cultura actualmente. Fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizado. Para descubrir por qué maté al gato y puse negro un ojo a mi esposa. Él me puso en un sofá, para ver qué podía encontrar. Y esto es lo que sacó de mi mente subconsciente. Cuando tenía 1 año, mi mamá escondió mi muñeco en la camioneta. Y por eso se deduce naturalmente que siempre estoy borracho. Cuando tenía 2 años, vi a mi padre besar a la doncella un día. Y eso es lo que sufro ahora. Cleptomanía. Cuando tenía 3 años, sufría ambivalencia hacia mis hermanos. Por eso se deduce naturalmente que envenené a todas mis amantes. Estoy muy contento de haber aprendido la lección que eso me enseñó. Que todo lo que hice que está mal es culpa de otro. En los últimos años he dado mucha enseñanza y he hablado mucho en China. En un viaje reciente, los participantes en una conferencia hicieron un ejercicio de valores en el que las personas identifican sus principales valores utilizando una baraja que representa varios valores, como integridad, independencia, creatividad, familia, y otros. Es un ejercicio desarrollado y utilizado con frecuencia por John Maxwell Company. Miles de personas han hecho esta actividad, en la que escogen sus 6 valores principales, después sus 2 principales y después el número 1. Lo que me sorprendió en China fue el valor que la mayoría identificaba como el número 1. Responsabilidad. Eso dice mucho sobre su cultura. No es extraño que estén realizando avances tan fuertes en años recientes. A pesar de lo que usted haya pasado en su vida, o de lo que está pasando actualmente, tiene la oportunidad de crecer a causa de ello. A veces es muy difícil ver la oportunidad en medio del dolor, pero está ahí. Debe estar dispuesto no solo a buscarla sino también a perseguirla. A medida que lo haga, quizá las palabras de William Penn, filósofo inglés y fundador de la provincia de Pensilvania, le alentarán. Ningún dolor, ninguna palma.
Ninguna espina, ningún trono. Ninguna molestia, ninguna gloria. Ninguna cruz, ninguna corona. 1. Evalúe su actitud hacia las experiencias negativas hasta este momento en su vida. Basándose en su historia personal, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor el modo en que usted ha enfocado el fracaso, la tragedia, los problemas y los desafíos que le han causado dolor? Hago cualquier cosa y todo lo posible por evitar el dolor a toda costa. Sé que el dolor es inevitable, pero intento ignorarlo o desviarlo. Sé que todo el mundo experimenta dolor, de modo que lo soporto cuando llega. No me gusta el dolor, pero intento seguir siendo positivo a pesar de ello. Proceso la emoción de las experiencias dolorosas rápidamente e intento encontrar una elección en ellas. Proceso el dolor, encuentro la lección y realizo cambios de modo proactivo como resultado. Su meta debería hacer progresar desde donde está actualmente en la escala anterior hasta el lugar en el que hace cambios positivos en la estela de las malas experiencias. 2. En el pasado, ha utilizado las malas experiencias como un trampolín para utilizar su creatividad. Si no, utilice una dificultad actual para ayudarle a aprender cómo llegar a ser más creativo haciendo lo siguiente. Definir el problema. Entender su emoción. Expresar la lección. Identificar un cambio deseado. Pensar en numerosos caminos. Recibir comentarios de otros. Implementar un curso de acción. Recuerde. Si siempre hace lo que ha hecho siempre, siempre obtendrá lo que ha obtenido siempre. Si quiere llegar a un nuevo destino, necesita tomar un nuevo camino. 3. Ninguna perspectiva, a pesar de lo profunda que sea, tiene valor para usted a menos que esté unida a cambios que usted hará basándose en lo que haya aprendido. El desarrollo personal requiere una tendencia hacia la acción. Pase algún tiempo recordando las últimas 5 malas experiencias que haya tenido en su vida. Escriba cada experiencia juntamente con lo que aprendió de ello, si es que aprendió algo. Entonces evalúe si decidió realizar cambios basándose en lo que aprendió, y entonces puntúese en cuanto a lo bien que le fue al implementar esos cambios en su vida. Cuando haya evaluado cada mala experiencia, asígnese una puntuación de AF en cuanto a lo bien que manejó esas experiencias. Si no ha sido un estudiante de A y B, necesita utilizar los pasos enumerados anteriormente para mejorar en el proceso.